Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con, ¿cuál es su nombre? Mercedes Monroy de Buitrán. ¿Y el tuyo? Gladys Buitrán. De acuerdo. ¿Dónde estamos el día de hoy? ¿Dónde estamos ubicados? Aquí En el barrio de los periodistas. De acuerdo. ¿En tu casa? Sí, como no. De acuerdo. ¿Hace cuánto tiempo resides aquí en el barrio Periodistas? Hace como 50 años, ¿no? Más. Como 60. Toda 60 la años. vida, sí. Ok, eres adjudicataria del barrio. Sí, señor. De acuerdo. Antes de hablar un poco de esa historia maravillosa que has vivido aquí en el barrio, cuéntame sobre ti. ¿De dónde venías? Antes de llegar al barrio Periodistas, ¿qué hacías? Yo Sí, ¿qué te acuerdas? vivía por allá en un barrio de Las Cruces arriba. ¿En el centro? Sí, señor. Ok. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 92 años. Ah, jovencita, eso es puro colágeno. Sí. ¿Qué fecha naciste? ¿Qué día naciste? El 3 de diciembre de 1931. O sea, nos toca anotarla para el regalo de este año porque todavía no ha cumplido años. No, todavía no. Toca decirle a los de la Junta, listo. Y allá en Las Cruces, ¿cómo llaman tus padres? ¿Qué te acuerdas de ellos? ¿Nombres de tus padres? ¿Sí te acuerdas? No, señor. ¿No te acuerdas? ¿Hermanos? ¿Cuántos hermanos tuviste? Mi hermano José Joaquín, mi Sí. hermana Juana, que es las mayores, mi hermana Carmen, mi hermana Elena, Ok. ¿Y hijos? ¿Cuántos hijos tuviste? 5. 5 hijos, de acuerdo. ¿Y nietos, tataranietos? Sí, ahí. ¿Cuántos más o menos? Los hijos de Wilson, no de Wilson, no, de Susanita, son 2. Se llama Wilson, y la niña se llama... Haz tocayo mío. Sí, se llama llama Wilson. De acuerdo. Y la niña se llama Hasblady. Ah, de acuerdo. No tuvo sino 2 hijitos. Ah, vale. De acuerdo. ¿Y allá en ese barrio qué hacías? ¿A qué edad llegaste aquí al barrio Periodistas? Porque nosotros vivíamos allá en Arriendo y cuando vino, ¿qué? ¿Cómo es? John F. Kennedy. Sí, yo F. Kennedy. Sí, a adjudicar aquí viviendas. Ah, ok. Entonces mi esposo se anotó. ¿Cómo se llama tu esposo? Adolfo Buitrago. Ah, de Caballero. acuerdo. De acuerdo, él. Sí, De acuerdo, sí, señor. de acuerdo. ¿Y él qué hacía? ¿A qué se dedicaba? De trabajo. Sí, ¿de qué hacía? Él se entró a la policía. Ah, él fue policía. Sí, señor. Ah, de acuerdo. ¿Y cómo se enteraron de la casa? ¿Qué te acuerdas? ¿De cómo te dieron a esta casa? ¿Cómo llegaron aquí al barrio Periodistas? ¿Cómo localizaron esa casa? ¿Qué te acuerdas? Ya. Es que nosotros vivimos en arriendo ahí en Las Cruces. Sí. Entonces ¿Y ya tenían hijos ahí? ¿Cuántos hijos tenían ahí? como 3. Como 3, de acuerdo. Sí. Y entonces allá las señoras no me dejan ni lavar ropa. Entonces ¿Era como una especie de inquilinato o algo así? Sí, señor. Ok, bastante gente. Entonces yo le dije a mi esposo que cuando dijo que había salido una vivienda por John F. Kennedy, Sí, que se podían anotar a la vivienda. sí. Le dije, pues claro, por favor hágalo porque yo sufro con mis hijos. Está aburrida acá en ese caso. Sí, Sí. y esto él se anotó y nos salió la vivienda. De acuerdo. Nació mi hijo Y llegaron acá. Sí. De acuerdo. ¿Y qué te acuerdas, digamos, de cuando llegan acá? ¿Cómo lo entregan esa casa? ¿Cómo era esa casa cuando lo entregaron? No estaba todavía, estaba el lote y le tocaba a mi esposo venir a Autoconstrucción. trabajar, De acuerdo. hacer huecos, zanjas. ¿Tú viniste alguna vez aquí antes de que construyera la casa? Sí, señor. Cuando estaba el lote. Sí, señor. ¿Y qué te acuerdas del barrio? ¿Cómo era el barrio? ¿Qué características tenía? Mira, como un potrero aquí. ¿Y tú tenías que venirte allá desde el centro hasta acá? Sí, señor, me tocaba venir a traerle el almuerzo. El almuercito. ¿Y el transporte? ¿Cómo hacían para llegar de allá a acá? Había unos buses que hacían transporte el día domingo. ¿Y dónde los dejaba el bus? ¿Hasta dónde los llevaba? Pues donde le tocaba, donde le decían uno que los dejara por... ¿Y tenía que caminar mucho hasta acá, de donde te dejaba el bus? No, señor. ¿O te dejaba cerca? Sí, señor. De acuerdo. Y cuando llegas aquí, tú llegas con 4 hijos, me dices, ¿sí? Uno Sí, recién nacido y los sí. 3 niños. ¿Y cómo era vivir en esa época? ¿Habían tiendas? ¿Cómo hacían para el agua, la luz, servicios? No había luz, no había agua. Nos tocó vivir así. ¿Tú te acuerdas de esa época? ¿Qué te acuerdas? Estaba pequeñita. No te acuerdas todavía. No sé Estaba qué. estaba como meses todavía.
todavía. Ah, todavía recién nacida, no, todavía una párvula. De acuerdo. ¿Y entonces cómo hacían con el agua y eso para sobrevivir o Me cómo? tocaba ir allá al hidrante de la avenida. Ahí es el Parque de la Amistad que me dicen que había un hidrante. Sí, allá hacia la esquina abajo, Y, donde y, y- llegando al Sena. de acuerdo, había un hidrante. Mira, Sí, De acuerdo. Y el tema de la luz, ¿cómo hacían para la luz? No tenían. no señor. ¿Y el gas con qué cocinaban? ¿Carbón? ¿Con qué cocinaron? cuando empezó Con la casa y gasolina todo con gasolina. Con gasolina. Y luego O si no, carbón. petróleo. Ah, No, y ok. carbón, mami. Y no les afectó porque hay muchas personas que de esa época que cocinaron con carbón y sufren de POC. ¿Tú no te afectaste por eso Sí, o ella No, está, mi no, papá sí. sí? Se afectó por el carbón. De acuerdo. yo no. No, afortunadamente. Sí. Ah, de acuerdo. Y con referencia a los alimentos, ¿dónde compraban los alimentos? ¿Cómo hacían para comprar el mercadito? ¿Qué te acuerdas? ¿Dónde compraban las tiendas? O cómo, porque en la época era solo potrero, Sí, aquí no habían tiendas. no había tiendas. Tocaba comprarlo allá en el barrio donde yo vivía. Hasta las cruces. Sí, señor. O sea, si ibas allá hacia mercado y se Hacer el venía. almuerzo allá y traerlo. Para Ah, casa. sí. Sí. Y el tema de los niños, el estudio, ellos dónde estudiaron, ¿qué te acuerdas de eso? Estaban pequeñitos cuando eso. ¿Todavía no entraban a estudiar? No. De acuerdo. Y de esa época, ¿qué te acuerdas? De ese barrio periodista de esa época, ¿qué te acuerdas? Anécdotas, que te haya pasado algo curioso, no sé, pronto los vecinos, ¿qué vecinos te acuerdas de esa época que hayan compartido con ustedes? No habían vecinos tal cual casa. Estaba ya más o menos hecha, pero en una obra negra. Todas en obra Entonces, negra. sí, el que quisiera pasarse a una casa, pues se pasaba. Así en obra negra. Sí, sí. Ah, ok. ¿Y ustedes se pasaron por Yo me el... pasé, sí, nosotros nos pasamos así, allí en una casa de la Virina y de los rincones que ya se La murieron. esquina, sí, la abuela. Ahí vivimos. Ah, ustedes vieron Nos ahí. entregaron Mientras terminaban esta. Sí, De acuerdo. señor. Y con el tema de la televisión, ¿qué se acuerdan? ¿Dónde veían televisión? El primer televisor que... ¿Cómo hacían para ver televisión? Cuando empezó aquí fuera doña Celina la que tenía. El televisor. Sí, doña Lina de Rodríguez, pues iban todos de acá para allá. Y ustedes íbamos. pagaban para entrar. Sí, sí. ¿Sí? ¿Y cuánto pagaban? ¿No te acuerdas? 5 centavos. 5 centavos para poder ver La película. las películas. ¿Y qué series se acuerdan? ¿De pronto no te acuerdas de series? Me decían que El Llanero Solitario, que... ¿Cuál? Bueno, me nombraron varias. Sí, Que Batman y Robin, sí. novelas. De acuerdo. ¿Y cómo era esa convivencia con los vecinos? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué hacían en diciembre, en octubre? ¿Cómo celebraban ese día los niños, la Navidad? Pues nosotros aquí cuando empezamos, que ya estábamos grandecitos, todos éramos muy unidos. Todos Los de la cuadra, Sí, Y señor. todos nos reuníamos allá en la esquina a ver la televisión, nos sentábamos en el piso. donde la señora Celina. Sí, de la señora Celina de la esquina. Sí. Nos sentamos a ver televisión. Ahí pagamos, a ver, hasta mediodía, como hasta las 12, de 9 a 12 veíamos ahí. Y después, ¿qué se dedicaban a salir a jugar? ¿Qué jugaban ustedes en esa época? Ah, sí, nosotros jugábamos mucho el balón con los vecinos de acá, los perseguidos, con los adultos y los niños. Sí. Son los adultos de aquí enseguida, cuando venían acá a visitarnos, entonces vamos los de allá y los de acá, todos a los perseguidos. Ah, ok. Eso era lo que... Anécdotas. Y al stop. En anécdotas que te haya pasado aquí, alguna historia así chistosa que te dijo, uy, mire, me pasó algo con un vecino, no sé, algo curioso que te acuerdas, que dices, uy, eso me marcó, Pues chistoso, no, una cosa terrible porque mi hermana, que un día se quemó una pierna. Ay, hijo de madre, porque ¿en nos dónde? quedamos solas, entonces ella, la señora La de niña, aquí sí. quemó, la señora prendió la estufa carbón. Sin decirle, préndame la estufa porque ella de atenta. Ah, Empezó ok. a Era eso, prenderme. así lo terrible. ¿Y qué pasó con la piernita? ¿Cómo? Porque en esa Duró época un no había año salud. para curarse. Había Cruz Roja. Y fue súper, súper grave entonces. Ya Ok. estaba la Cruz Roja. Ahí ya estaba Sí, donde es la instalada. alcaldía ahora que hicieron. Sí, Sí. Y en esa época, cuando tú llegas, el tema de la salud, ¿cómo hacían para el medicamento? No había quien los curara, aquí en el barrio no había ningún médico, nada. Pues antes de la Cruz Roja no, Que había una señora que decía que colocaba inyecciones. pero sí, la una de allí, ¿cómo era que se llamaba? Allí la señora Hermano Salva era la que ponía inyecciones. Aquí esta cuadra. Sí, la Ah, tres. ok. Ella nos colocaba las inyecciones, ¿te acuerdas? Sí. Me daba la señora Hermano Salva. Ah, ok. Y el tema
del colegio y la educación, ¿dónde estudiaron ustedes? ¿Qué se acuerdan de ese barrio? ¿Estudiaron acá o en qué colegio estudiaron ustedes? Pues yo me acuerdo cuando era pequeñita que mi papá me llevaba por allá la 1 de mayo que había más del hospital, todavía no estaba el hospital, más allá del hospital de Kennedy, Sí, me llevaba allá al Colegio de las a un Américas. colegio, no, era un particular, porque Ah, yo ok. era pequeñita Sí. como de, sí, como de 4 años, como de 5 años. Ah, Se ok. llamaba Fray Luis Colina, pero era por allá. O sea que tú no estudiaste aquí en la Escuela de los Periodistas. Yo sí estudié en la primaria, pero cuando estaba pequeñita mi papá me llevaba a ese colegio y Ah, ya ok. cuando fui a primero, entonces aquí todos estudiamos los periodistas. De acuerdo. ¿Qué vecinos te acuerdas? ¿De qué nombres de vecinos te acuerdas? Que ya no estén acá, que te hayan colaborado, que hayan compartido. ¿Quiénes? De pronto, vecinos. Nombres de vecinos o vecinas. La vecina Pablo, don Pablo Sánchez, que es el papá de Pablito Sánchez. Ah, él te colaboró mucho. Sí, ¿Y qué te señor. acuerdas de él? Me dicen que era como administrador o cuidador de la cuadra. Sí, eso sí, ¿Sí? sí. Buena gente. De la señora Raquel, la mamita, me Eso imagino. sí, señor. ¿Sí? ¿Compartía mucho con ellos? Sí, señor. De acuerdo. ¿Y qué otros vecinos así que tú te acuerdas? Por ejemplo, el señor Ortega, no sé si compartieron alguna vez con el señor Ortega. ¿Sí? Con Sí, don como Ortega sí. Con el papá de... y con don Parra, el de acá El de la señor Parra, que ya es muerto. Sí, ya han fallecido. Sí. De acuerdo. ¿Cómo ves ese barrio, esa época hoy? ¿Ha cambiado mucho? Cierto que sí. sí. ¿Qué extrañan de esa época? Pues lo que extrañamos es que todos éramos muy unidos. A hoy en día sí la Pero cambio. digamos que generó esa fractura, ese tejido social, que generó que se desunieran. Porque ya como todos crecieron, ya cada uno cogió para su lado, entonces ya se Sí, fueron yendo de por acá de los barrios, entonces ya lo que quedan muy poquitos. A ver, por ejemplo, los Vanegas son los más conocidos que sí. estamos todavía. Allí estamos con los cruces, Allá que el son señor aquí, Vanegas me los regalaba agua. Vanegas, sí. Ah, ¿te regalaba Sí, en agua? la Sí. esquina. Ah, ok. Sí. Y digamos cuando colocan el iris, ¿ustedes vieron películas ahí? Sí. ¿Qué películas te acuerdas que has visto ahí en el iris? ¿O qué anécdotas te acuerdas de ahí? Ay, No, no. que Susana sí se acuerda de las películas, ¿no? Mi hija es mayor, es Es la que que se ella era la acuerda. que iba, la llevaba, Sí. sí. Yo Pero me no acuerdo. vivía aquí cerquita, vivía en el barrio. Pero ya después de adulta, porque aquí vivió toda la vida. Ah, Cuando ok. ya se fue y que casó, ya Sí. vivió aquí toda la vida. Ok. Nosotros sí estudiamos ahí en la escuela, todas nosotros, en el Ah, ok. colegio. Pero tú sí fuiste al iris, tú disfrutaste el iris, Sí, viste película. yo sí fui, pero ni me acuerdo qué película, que Yo también también tengo entré allá al 60 y Iris, pico pero no años. me No acuerdo te acuerdas ya. nada. Yo sé, ya lo tengo de memoria. Y la iglesia, ¿qué te acuerdas de la iglesia, Muy los padres? bonita, los padrecitos que iban llegando. El padre Alberto, le dimos una vez almuercito Me ahí. decían que es que él planillaba a las personas porque como estaban construyendo la iglesia, él tenía que venir y le decía, usted Sí, mañana me da almuercito. exacto, sí, ¿Sí? sí. Sí, Ok. Sí, señor, tocaba darle almuercito al sí, el padrecito. cura venía aquí. Ah, que les colaboraran. Sí. De acuerdo. ¿Y el SENA? ¿Qué se acuerdan del SENA? En construcción, más o menos en qué época se elaboró ese SENA, se construyó. Yo no me acuerdo ya de ese cel. Ese sí se construyó, pero yo no me acuerdo cuánto es. De acuerdo. Y la placita, la plaza de mercado, ¿qué se acuerdan de dónde comprar los alimentos? O cómo esos, porque me decían que ahí se paraban a vender mercados, ahí en el potrero donde está. Sí, La plaza, Sí, sí, esa plaza es bonita, pero yo no me acuerdo. no te Nosotros acuerdas de. siempre hemos ido para allá a mercarse. sí. De acuerdo. Vecinos, situaciones que hayan pasado aquí, que te acuerdas alguna anécdota chistosa aquí en el barrio, curiosa. Como que mi mamá tiene más memoria que yo. Sí, mi mamá tiene Sí, más bueno, ¿qué te memoria. acuerdas? De pronto alguna anécdota aquí del barrio, alguna situación curiosa que te haya pasado No, no, no con nos ha algún pasado vecino. nada malo, no. No, Todo no, pues, bueno. chistoso, Ah, jocoso. pues cuando era fiesticas así, nos reuníamos. Del uno al otro nos pasaban vino, galletas. Ah, en diciembre Compartir. Sí, compartían sí, con los sí, sí, vecinos. señor. De acuerdo. ¿Y extrañas eso? Sí, pues. Los más antiguos aquí somos los Bermúdez y Sí. nosotros aquí nos conocemos.
Y los de Y aquí el finado Valle. porque los Vanegas, los Ovalle, que todavía está Gladys Ovalle ahí. ¿Quién más? La hija. Los Arenas, los, Los Arenas ya se murieron, ambos. pero los abuelos, están los hijos ahí. Sí, De los abuelos, sí, los abuelos. Doña se Julia y don José, ¿qué era que llaman? Sí, José Arenas. Y de los Rodríguez, sí, como se fueron todos, no sé. Doña Celina, Don Milciades se murió, Milciades, la señora se murió. De acuerdo. ¿Cómo ven el barrio periodistas hoy en día? ¿Cómo lo ven? Ah, como cuando ustedes llegaron. ¿Ha cambiado mucho? Mucho, bueno, sí, Sí. claro. Además, pues está todo moderno, Todo. todo mejor, sí. Y de Pero pronto, ahora como sí. mucha desunión, porque antes era la gente más unida. De acuerdo. ¿Tú qué le dirías a esos nuevos residentes, nuevos arrendatarios que han llegado al barrio, que de pronto desconocen toda esa historia que ustedes han vivido? ¿Qué les dirías? Pues que se fueran más unidos para, por ejemplo, para las basuras, ¿no? Que fueran más unidos para que Sí. no dañaran, para que sacaran a tiempo, pero cada uno hace pues para su lado. Entonces, ¿Qué problemáticas tienen actualmente aquí en eso es lo que yo digo, que cada uno se basuras? ¿Qué ocupa otra problemática tienen? sí, las basuras, que es lo más así que es la basura que la otra. El ruido de aquí en los torneos también los incomoda o no los afecta. Sí, claro. Mi a mamá veces. duerme, me parece. Les incomoda. Sí, Pero como eso ya se volvió así. de acuerdo. ¿Y el tema de la inseguridad y eso también los afecta o no? También, sí. Sí. Sí, porque un día salió la Lucía, los Prietos también, que son Lucía salió con el teléfono y es que pasan y le roban el celular y la Lucía, ¡ay, cójalo! Y era una china en bicicleta, ahora y yo la alcancé. Yo salí, pero por la ventana. Sí. Y como yo hubiera salido ahí, le hago zancadilla, pues, como Sí. sea. Pero yo la vi fue por la ventana y alcancé a ver la china que Acá. dio la vuelta por allá. Había Eso muchos sí ladrones fue por ahí. Sí. chistoso y la Lucía corre. Pena. Se había levantado un poco de ladrones. Sí. Ah, ok. Sí. Y Pero aquí eso fue muy sí, chistoso. Yo, ¿cómo? Pero cójala, ¿qué? Por allá a la vuelta. de Yo la acuerdo. alcancé a ver cuando dio la vuelta a la china, era el pelo largo. Iba en bicicleta. Eso sí fue muy chistoso. Y la pobre Lucía corra. Y ella que no podía, porque es que ya es de edad. Lucía Sí. ya es más vieja que yo, ¿no? Claro. ¿Verdad? Sí. Lucía es más vieja que yo. Ahora es que yo ya tengo 61 años, 62. Y toda la vida has vivido acá. Sí, señor. Y con referencia a cómo ves el barrio en 5 o 10 años, ¿cómo lo proyectas? El barrio de periodistas, ¿cómo te lo imaginas? ¿Va a cambiar mucho a cómo está actualmente o ahorita con el metro, con la alcaldía local de Kennedy? Pues ojalá que hagan el metro. Si cambia, pues mejor. Pero positivo o negativamente, ¿cómo ves eso? Para el Pues sector. sí, pues si hacen el metro, pues, pero yo lo dudo porque como eso está como difícil. Ya llevan cuántos años en el metro y no han hecho nada. Entonces yo veo Ok. difícil. Entonces, Ya han cambiado como. y como quién sabe dos si alcanzaremos alcaldes, a ver ¿no? el metro porque nosotros ya con la edad que tenemos ya. ¿no? Sí. Sí. Si ustedes les dijeran, yo les compro la casa, ¿la venderían? Ah, que si Sí. me compran la casa, ¿Tú la venderías o...? pues Mi mamá es la que ella es dueña de la casa. Ah, ok. ¿Pero si te gustaría irte o no? ¿O estás muy No, amañado? no. ¿No? Esta es tu No, casa y es tu aquí terruño. aquí me estoy mientras me muero. Sí, pero todavía falta, eso todavía falta mucho. De acuerdo, sí nos gustaría que, bueno, primero de todo, pues agradecer que nos hayan abierto este espacio. Por supuesto, es un pequeño homenaje que se le quiere brindar a ustedes, los adjudicatarios del barrio. Sí, Por señor. supuesto, han vivido acá toda la vida acá, por supuesto, un pequeño espacio, esa cantidad de momentos buenos, tristes, alegres. Y por supuesto, es como rendirles un tributo, que de todos esos 365 primeros copropietarios ya quedan muy pocos y por supuesto ustedes hoy nos han abierto las puertas, Sí, por señor. supuesto pues con la colaboración de la Junta de Acción Comunal que queremos brindarles este pequeño tributo. Para finalizar, sí nos gustaría que nos enviaras un mensaje al gremio social más grande del país, Acción Comunal. Somos 8 millones de afiliados, 65.000 organismos de acción comunal, 39 federaciones departamentales, 1.450 subjuntas, sobre lo importante de ser persistente, resistente, esa unión que ustedes han durado durante tanto tiempo, que muy pocas familias lo logran, ¿no? ¿Qué les dirías a ellos para que, por supuesto, tengan esas familias unidas, para que ustedes, que son ejemplo,
también sigan ese bello ejemplo y seguir construyendo acción comunal del territorio. ¿Qué les dirías a sus afiliados sobre el barrio, sobre No, pues ti? pedir no más seguridad, porque es que hay mucha inseguridad. ¿Sí? Por ejemplo, sale, ¿qué tal uno salga aquí? Yo soy inseguro, por eso tengo ese perro gratis, que no salga, porque que sale uno aquí de pronto cogen y lo roban y eso, Sí, entonces, eso no, claro que pues uno no tiene ni nada, ¿no? Pero que salga usted un susto de pronto, que uno no tiene pues nada que le roben, ¿no? Así algo de valor, le pueden robar a uno un celular de pronto. de acuerdo. ¿Y tú qué mensaje le dirías a ese ciudadano común, a ese afiliado colombiano? ¿Qué mensaje quieres dar o dejar? Más colaboración, ¿cierto, mami? Más unión, ¿qué le dirías? ¿no? ¿Cómo le digo yo? ¿Sin palabras? Mamá, sí, De acuerdo. colaboración con la gente. Vale. Desde la Veeduría Nacional de la Participación en Acción Comunal, con el apoyo de Colet, La Luz del Mundo, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corruptos no aguanta. Comparten nuestros videos en YouTube y agradecemos tan bonitos comentarios. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.